la Subcomisión de la Niñez de la Asamblea Nacional. Bienvenido, licenciado. ¿Cuáles fueron esos hallazgos tras estas investigaciones que usted lideraba? Hola, bueno, ¿qué tal? Yo formé parte del equipo técnico, o sea, no era yo solamente, había un equipo de abogados también que trabajan en la comisión, y junto a las diputadas comisionadas llevamos adelante esta investigación, que pues hay que señalar que esta investigación inicia a partir de una serie de notas periodísticas que circularon a nivel nacional sobre posibles abusos y maltratos en los albergues que son regentados, que son no administrados por CENIAF, pero CENIAF sí tiene que velar porque cumplan con todos los reglamentos que aparecen en el decreto 26, ¿no? Entonces, el 19 de agosto se crea esta subcomisión compuesta por las diputadas Petita Ayarza, por la diputada Yesenia Rodríguez y por la diputada suplente Walkiria Dorsi. A partir de ahí, construimos, acá nos tocó a mí como sociólogo y al equipo técnico construir una metodología para iniciar la investigación. Esta metodología estuvo compuesta por observación de campo, en visitas que hicimos a los albergues. Aparte de eso, se hicieron más de 15 entrevistas a profundidad con actores clave, incluyendo personal de CENIAF, incluyendo personal del sistema de administración de justicia, incluyendo especialistas en niñez y adolescencia. Y bueno, luego procesamos toda esta información, la contrastamos con otros análisis que han habido en la última década sobre la situación de la niñez en Panamá y específicamente sobre el desempeño institucional de CENIAF. Porque es que esta denuncia es una de varias denuncias que se han ido dando a lo largo de los últimos años y luego analizamos y procesamos la información, ¿no? Esa ha sido como la parte metodológica. ¿Qué hallazgos encontramos concreto y puntualmente? Porque pues, ustedes están haciendo esta nota en función de eso. Uno de los primeros hallazgos es que el tema de la República de Panamá frente al tema de niñez es una cuestión súper paradigmática, ¿no? Porque el país fue uno de los primeros países que firmó la Convención de los Derechos del Niño y a lo largo del tiempo, después de eso, el país ha firmado y ratificado cualquier cantidad de instrumentos jurídico-normativos de carácter internacional sobre el tema de niñez. O sea, digamos que la estructura jurídico-normativa sobre el tema de niñez ha avanzado bastante. Sin embargo, la puesta en práctica de eso deja mucho que decir, ¿no? No solamente no hay presupuestos adecuados, Panamá es el segundo país que peor invierte en la región, o que menos invierte en la región en temas sociales, incluyendo los temas de niñez. No solamente sucede eso, sino que además de eso, la institución rectora del tema de niñez en Panamá, que es CENIAF, es una institución que ha ido perdiendo fuerza y potencia en términos institucionales, ¿no? Ha sido una institución que se ha debilitado muchísimo, por motivos que ahora voy a pasar a mencionar. Entonces, a CENIAF le cuesta porque no tiene el personal técnico necesario. O sea, hay personal técnico capacitado, pero no es el necesario para atender los temas de niñez a nivel nacional. Aparte de eso, ese equipo técnico de CENIAF es un equipo técnico pues, que no trabaja en las mejores condiciones, que no es el necesario y que, sobre todo, lo más importante, está siempre como a expensas del vaivén político electoral. Cada 5 años hay zozobra, ¿no? Por cuando hay cambios de gobierno, y eso es un problema. Eso es un problema para una institución como CENIAF, cuyo objetivo central es el interés superior de un niño y producir políticas públicas, generar políticas públicas, llevarlas a terreno fértil y fiscalizar que la condición de los niños y niñas en Panamá sea la óptima y sea la mejor. Entonces, cuando tú vas a ver todos los indicadores de niñez o los principales indicadores, vámonos al tema de la violencia contra niños y niñas. En la última década, según las estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas Criminales, en la última década, los delitos, ¿no? que envuelven o que tienen que ver con niños y niñas se han triplicado en la última década. Ahora con pandemia han crecido los delitos, han aumentado.
Cuando vamos al tema de la condición de vida de los niños y niñas, el tema alimenticio, por ejemplo, una parte importante de nuestra niñez se encuentra desnutrida, subnutrida o malnutrida. Cuando vamos al tema de educación, el 50% de los niños y niñas que entran a primer grado no terminan el sexto año. Cuando nos vamos al tema de la pobreza, por ejemplo, más de medio millón de niños y niñas en este país están en pobreza extrema. Es decir, por un lado el país cuenta con instrumentos jurídicos normativos en todos los niveles, pero eso no se lleva a la práctica. Y no se lleva a la práctica sencillamente porque el Estado panameño ha renunciado, y sonará fuerte lo que estoy diciendo, por el Estado panameño y los gobiernos que han controlado el poder político del país han renunciado a su deber constitucional, que es garantizarle el bienestar a la niñez de este país. Somos un Estado fallido en temas de niñez. Entonces, ese fue como uno de los primeros hallazgos, ¿no? Otro hallazgo importante es que efectivamente encontramos un sistema de albergues con albergues que no tienen permisos o que tienen permisos temporales. Encontramos un sistema de albergues regentado por organizaciones, en su gran mayoría organizaciones de corte religioso, puntual y específicamente evangélicos, que no cuentan con personal técnico capacitado, que no cuentan con protocolos, que no cuentan con guías para atender a la población que atienden. Encontramos, por ejemplo, albergues que tienen a población de niños y niñas y adolescentes en condición de discapacidad cognitiva, que no tienen ningún tipo de seguimiento a la condición de estos niños y niñas. Encontramos un sistema de albergues donde el tiempo que pasan esos niños albergados, según las propias declaraciones de Sara Rodríguez en una comparecencia en la Asamblea de Diputados, es de 4.5 a 7.5 años en promedio. Eso es altísimo, ¿no? Los albergues son un espacio temporal. De hecho, hay una hoja crítica de desinstitucionalización, es decir, una hoja crítica que da los pasos para que los niños estén temporalmente en los albergues y las casas de acogida, y aquí en Panamá eso no ha funcionado, ¿no? Nos encontramos con albergues, por ejemplo, yo fui testigo en un albergue, entre comillas, un supuesto albergue en Veraguas, donde se tenían a niños y adolescentes con personas adultas mayores. Se tenían a personas con deficiencias cognitivas, con discapacidades cognitivas encerradas, ¿no? Con cadenas y candados, a personas amarradas. O sea, es decir, es un desastre total. Encontramos también en las investigaciones que hicimos albergues, y hay un caso particular y tristemente, digámoslo, un caso específico que es muy triste, de un niño con discapacidades que fue llevado a un albergue donde habían adultos que estaban en proceso de adultos que tenían problemas con drogas, ¿no? Y que se estaban tratando, y se mezcló a este niño con discapacidad. Hay evidencias fuertes y firmes de que ha habido abusos sexuales también. Es decir, la falta de vigilancia, la falta digamos, de tener mecanismos mucho más sólidos de fiscalizar la situación de los niños y niñas dentro de estos albergues ha llevado a que se produzcan una serie de vejámenes que no tienen nombre y que no podemos quedarnos de los brazos cruzados. Yo pienso que ese es otro hallazgo importante. Otro hallazgo tiene que ver con, ya le dije, lo de las fundaciones, abusos. Bueno, otra cosa importante es que este país hasta hace poco se firmó o se aprobó por el presidente una ley de protección integral de la niñez. O sea, que el país no contaba con una ley, con un sistema de protección integral de la niñez y la adolescencia, y eso es un problema también. Como reiteré hace poco, es un país que no invierte en su niñez, no invierte un presupuesto adecuado, no invierte el presupuesto adecuado. Somos de los países que menos invertimos en la región, en lo social, y eso también es problemático, ¿no? También hay temas vinculados a que, bueno, una parte importante de estos niños y niñas
que están albergados son indígenas, de las distintas nacionalidades indígenas del país, o son migrantes. Entonces, estos niños y niñas migrantes e indígenas están en una doble condición de vulnerabilidad, no solamente por la situación particular que los ha llevado a estar albergados, sino porque su condición de indígenas o de afrodescendientes o migrantes, vimos pruebas fehacientes y evidentes de que son víctimas de estigmatización y son víctimas también de unas condiciones precarias, de unas condiciones mucho peor a los niños que no son indígenas o afrodescendientes. Entonces ahí también hay un tema con la cuestión de la interculturalidad, que no se guarda, no se respeta el enfoque de interculturalidad y no se respeta la dignidad de estos niños y niñas. Licenciado, ¿cuántos niños están bajo esta condición y en qué edades? Mira, según las propias estadísticas de CENIAF, hay, y te lo digo con precisión, hay 900 a agosto del año pasado habían 942 niños y niñas y adolescentes albergados a nivel nacional. De estos, el 49% estaba a órdenes del CENIAF, el 24% estaba a órdenes de los juzgados de niñez, el 17% bajo tutela de familiares y el 8% a órdenes del Ministerio de Desarrollo Social y un 2% se encontraba en hospitales. El rango de edad, pues, efectivamente va desde niños en edad de primera infancia, 3, 4 años, hasta niños de 17 años, que ya son adolescentes, ¿no? Tomando en cuenta la definición etaria que se tiene de lo que es un niño, ¿no? Un niño, niña, adolescente en Panamá, que va hasta los 17 años. ¿Qué acciones se tomaron de forma inmediata o cuáles son las recomendaciones que ustedes han hecho tomando en cuenta esta preocupación que tienen sobre los hallazgos que prácticamente han tenido? Sabemos que están preparando algo para presentarlo al Ministerio Público, pero ¿cuáles son las medidas inmediatas que se pueden tomar o se han tomado con respecto a estos casos? Mira, el equipo técnico pues le sugirió a la subcomisión y a la comisión. Básicamente creo que serían dos recomendaciones. La primera recomendación que se ha planteado sobre la mesa y que se ha estado debatiendo precisamente es agarrar esta investigación. Es una investigación que cuenta con más de 500 páginas en entrevistas, es una investigación que cuenta con más de 50 horas de grabaciones, de audios, es una investigación que cuenta con más de 700 fotos. Entonces, lo que se ha planteado es agarrar el informe completo, no el ejecutivo, el informe completo, y hacer una denuncia pública y oficial al Ministerio Público para que se adelanten investigaciones acerca de las responsabilidades por acción o omisión que ha habido frente a este abuso y frente a esta condición de violencia que han sufrido estos niños albergados. Por un lado está eso, y por otra parte, el equipo técnico lo que ha planteado también, se ha estado discutiendo, es que se presente un proyecto de ley que reorganice el CENIAF, que haga el CENIAF, y acá te lo digo pues a título personal. Si no hay una reingeniería del CENIAF, si no hay una reorganización del CENIAF, si no hay una nueva arquitectura del CENIAF, donde esta institución, que es una institución que trabaja con niños, ese es el problema, ¿verdad? Si es el MOP, por ejemplo, ¿no? El MOP, si algo queda mal, que pues, no se quiere que las cosas queden mal en ninguna institución del país, en ningún ministerio, digamos que en el MOP sería la mala calidad de los insumos que se utilizaron para hacer una calle, o los huecos. Acá no, acá son niños, niñas y adolescentes, acá son seres humanos. Acá los errores los pagan los seres humanos, los pagan los niños. Entonces nosotros hemos estado planteando, lo que se planteó a la comisión fue que se estableciera una comisión o marco que incluyera a todas las personas implicadas lo más amplio posible y que se planteara una ley para reorganizar, para que haya una reingeniería, una nueva arquitectura del CENIAF que responda a la realidad cruda y dura por la que pasan los niños en este país, ¿no? Eso, incluyendo en esa reingeniería la dotación de presupuesto adecuado, incluyendo en esa reingeniería la cantidad
profesionales que necesita una secretaría como la de CENIAF para atender los problemas y fenómenos de niñez a nivel nacional, que se respete las carreras administrativas, que la dirección de CENIAF no esté sometida al vaivén político. O sea, cuando tú analizas los últimos 10 años, las directoras de CENIAF han estado sometidas o han estado involucradas en escándalos, en estos enredos que tienen que ver con la politización de la institución, ¿no? Entonces, más o menos por ahí van las recomendaciones. ¿Cuántos albergues visitaron ustedes o cuántos están en el ojo de la tormenta, por decir algo? Mira, visitamos albergues en Panamá Centro. Lógicamente, el primer albergue que visitamos fue el albergue que estaba en medio de la denuncia, que es el de Tocumen. Fuimos ahí, el que estaba administrado por una organización no gubernamental llamada Funchipa. Y a partir de ahí fuimos a Panamá Oeste, visitamos albergues en Panamá Oeste, visitamos albergues en la provincia de Coclé, visitamos albergues en la provincia de Veraguas. Eso, si no me escapa la memoria. Fueron como 10 o 15 albergues. Eso no lo recuerdo con exactitud. Pero sí, visitamos albergues en distintas provincias. Dentro de estas conversaciones que ustedes realizaron, entrevistas, ¿incluyeron menores de edad, de los menores de edad afectados? Nosotros, insisto, acuérdate que acá cuando tú trabajas con niñez y con niñez en una condición de vulnerabilidad, a la hora de hacer cualquier aproximación profesional, institucional, profesional, hay criterios éticos, hay criterios que se tienen que cumplir para poder que esta población, que estos niños y niñas no sean revictimizados, para evitar al máximo traumas. Entonces, sí conversamos con los niños, no digamos, y los adolescentes, no como entrevistas propiamente dichas, sino que en el trabajo de campo, en las jornadas de campo, hubo una guía de observación que seguimos, y hubo conversaciones e intercambios, digamos que informales con los niños y niñas, para escucharlos de primera mano y saber, sobre todo, cómo se sentían, etcétera, etcétera. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ahora te escucho. Sí, se había cortado. ¿Qué niños, Sí. quiénes son esos niños que están llegando a los albergues en este momento en nuestro país, licenciado? Mira, son niños que vienen pues de hogares disfuncionales. Hay hogares en los que han habido situaciones de violencia. Son niños y niñas con discapacidades también, niños y niñas con discapacidades. Como dije hace un rato, hay un porcentaje importante de niños indígenas, niñas indígenas que vienen pues, de alguna de las nacionalidades indígenas. Hay niños y niñas migrantes, que ese es otro tema, es otro problema, niños y niñas. Hay un caso de unas niñas en este albergue de Tocumen, que eran niñas que venían de África, y que sus responsables murieron y han quedado en un limbo, ¿no? Ese es más o menos el perfil, niños que vienen de distintas situaciones que los ponen a ellos y ellas en unas condiciones de vulnerabilidad, y que pues esas condiciones de vulnerabilidad deberían activar, y ese es el problema, esas condiciones de vulnerabilidad deberían activar al sistema de protección de niñez del país, en el marco de garantizarles sus derechos y restablecerles derechos que han sido conculcados y vulnerados, ¿no? Entonces, esa es la gravedad de esta situación de los albergues. La gravedad es que el espacio que está destinado por ley, que es que el decreto 26, que tiene que ver con los albergues que administra CENIAF y que supervisa CENIAF, habla sobre todos los elementos que se deben cumplir para garantizarle precisamente el bienestar a estos niños. Bueno, el problema es que en esos espacios donde ellos han debido encontrar afecto, cariño, especializada, han debido encontrar una salida jurídica, normativa, institucional
a su condición, lo que han encontrado ha sido abusos, violencia y malos tratos, ¿no? En base a la investigación que hicimos. Con esto también yo quiero dejar sentado de que efectivamente hay albergues y hay casas, hay albergues que han hecho las cosas bien. O sea, estamos remitiendo a lo que hemos encontrado en aquellos albergues, que son una cantidad importante, que no están jugando el papel y el rol que deberían jugar y que al revés han creado unas condiciones y unos espacios de vulneración de derechos de estos niños. Hay albergues que sí lo han hecho bien, insisto, hay albergues que sí, digamos, son ejemplares, pero pues una cantidad importante están, como te digo, no cumplen. Entonces aquí habría que, insisto, revisar, cerrar albergues, quitarle permisos, cerrar albergues, aquí habría que multar y penalizar en los casos que haya que penalizar y pues comenzar. Licenciado, para finalizar, en los últimos años se ha registrado un incremento, por decirlo así, de abusos de menores, violencia y maltrato. ¿Qué dice esto de nuestra sociedad? Mira, casualmente hoy conversaba sobre esto en un panel en el que estuve, y acá, pues lo interesante es lo que dije hace un rato. Uno, se ha triplicado, según las estadísticas del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, se han triplicado los casos pues, que tienen que ver con delitos de violación y estupro a niños, niñas y adolescentes. Y en el último, en el año, voy a sacar las estadísticas del año 2018. En el año 2018 se reportaron 2.156 casos de acoso sexual contra una persona mayor de 14 años y menor de 18, es decir, niños y adolescentes. Se reportaron 361 casos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas ilícitas. Se reportaron 2.811 casos de maltrato de niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, cuando tú analizas estas estadísticas y las comparas, haces una comparación longitudinal de lo que está pasando ahora y lo que pasó ha pasado hace 10 años, te das cuenta que se han disparado astronómicamente. La sociedad panameña se ha convertido en una sociedad indolente y una sociedad peligrosa para los niños y niñas de este país. O sea, hay que decirlo de esa manera. Y yo vuelvo y reitero, somos un Estado fallido en el tema de niñez. Somos un Estado fallido en el tema de niñez. Es inconcebible realmente, ¿no? Tanto que se habla de que el futuro del país son los niños y no estamos invirtiendo en nuestros niños, no estamos garantizándoles un entorno digno, seguro, con bienestar, con educación, salud, derechos básicos. No se lo estamos garantizando a nuestra niñez. En el 2018 en Panamá murieron de hambre promedio 4 niños por mes. En el país de las riquezas, en el país de los rascacielos, en el país del crecimiento económico. En ese mismo país, donde los niños deberían ser, digamos, la prioridad, es todo lo contrario. ¿Cuánto tiempo duró esta investigación, licenciado? 6 meses nos tomamos, pues, entre entrevistas, visitas de campo, procesamiento de la información, análisis de la información, y todavía pues seguimos trabajando para poder presentar de manera, digamos, sólida y limpia los documentos que van a ser utilizados para la denuncia que se va a interponer, que se debería interponer al Ministerio Público. Licenciado, le agradezco mucho la atención que nos ha brindado y pues le estaremos dando seguimiento a los próximos pasos que darán ustedes, sobre todo en la preparación de esta denuncia importante ante el Ministerio Público. Bueno, muchas gracias a usted, al medio de comunicación al que usted representa, pues, y el mensaje a la sociedad es que no podemos seguir dándole la espalda a la niñez del país. O sea, no podemos. Estamos labrando un futuro incierto, lleno de incertidumbre, lleno de violencia, lleno de eso, de incertidumbre para el país y para nuestra población. O sea, el futuro verdadero es la inversión en niños.